Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estaremos estudiando el libro de Primera de Tesalonicenses. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros, por amor de vosotros. Vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. De esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Libro de Tesalonicenses, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la manera que Pablo empieza a saludar a los tesalonicenses. Y Pablo no solamente solo está escribiendo, acá sale también Silvano y Timoteo. Estos eran sus compañeros que estaban con él. Y cuando dice acá iglesia, sabemos que se refiere a los que han salido del sistema. No es que se refiere, por ejemplo, a una iglesia. Nosotros en nuestra mente está que una iglesia ahí que dice iglesia tesalonicense, algo así. No es así. Son un grupo de hermanos. Por eso la iglesia no es un lugar donde la gente se congrega. La iglesia son las personas que han entendido la palabra de Dios, que han conocido la palabra de Dios, que han salido del sistema del mundo. A eso se le llama iglesia o congregación. Dice, y gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y este versículo 2 es lo que yo le mencionaba, que no es que Pablo simplemente oraba, sino que en el corazón de todo israelita, de todo judío, hay el orar por los que estaban en el exilio, porque fueron llevados cautivos. Y dar gracias a Dios porque Dios lo está trayendo otra vez al pueblo. O sea, un verdadero hijo de Dios, escuchen muy bien esto, no está feliz porque él está bien. Un verdadero hijo de Dios no está feliz porque a él le va bien. Un verdadero hijo de Dios, según la Biblia, está feliz porque ve que esa persona que estaba cautiva bajo la garra de Satanás, bajo el mundo, el sistema, está saliendo de ahí. Eso es lo que le hace feliz a un hijo de Dios. Si eso no nos hace feliz a nosotros, si a nosotros nos hace feliz saber que hay personas en otro lugar que están escuchando la palabra, que están aprendiendo, que están conociendo, entonces tenemos que saber, ¿somos o no somos hijos de Dios nosotros? ¿Tenemos el corazón del hijo mayor o el corazón del padre? Recuerden que el hijo mayor
¿Le interesaba lo que le pasaba a su hermano menor? Ni ahí, sube. Mientras el padre, ¿cómo estaba su corazón? Todos los días desesperado, sufriendo, esperando que un día su hijo aparezca. Pero el hijo mayor, no, ni ahí. Él solamente estaba feliz con lo que a él le daban. Recuerden cuando llegó su hermano menor y él le encuentra y él se enoja y ¿qué le dice a su papá? Tantos años te he servido y no me has dado ni un cabrito, ¿para qué? Para gozarme con mis amigos. Entonces, durante el tiempo que él estaba sirviendo a su padre, sirviendo entre comillas y con paréntesis, y crochet, entre eso, porque sirviendo decía él, ¿no? ¿Qué era su deseo de él? Gozar con sus amigos. Analicen bien este punto. La persona que parece que está viviendo para Dios, estamos hablando del hijo mayor, representa al que parece que está sirviendo a Dios, al que parece que tiene todas las cosas, las cualidades de ser hijo de Dios, pero en la realidad, en su corazón, él solamente desea gozarse con sus amigos, desea que su padre le dé las cosas para gozarse con sus amigos. Él no tiene intención de esperar el retorno o de aguardar o de que su hermano regrese. Esa no es su intención, sino gozo. Entonces cuando aparece su hermano menor, aunque tiene alegría el padre porque vino su hermano menor, ¿él qué corazón tiene? Enojo, ira. Este es el corazón que tiene la persona que tiene el corazón de hermano mayor. ¿Entienden? Entonces Pablo ahora está viendo que sus hermanos tesalonicenses están volviendo a la palabra, encontrando la verdad, entendiendo el corazón de Dios. ¿El que hace? Da gracia a Dios. Damos siempre gracia a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Haciendo memoria de nosotros en vuestras oraciones. La pregunta: ¿nosotros podemos ponernos en el lugar del apóstol Pablo o podemos ponernos en el lugar de los tesalonicenses? Los tesalonicenses eran un grupo de personas que con mucho sufrimiento y dolor habían escuchado la palabra de Dios. Tesalónica es un lugar que queda hacia Macedonia. ¿Se acuerdan que Pablo no quería ir a Macedonia o a la región de Grecia? Cuando Pablo estaba pensando hacer su ministerio, su segundo viaje, su primer viaje fue a Antioquía de Pisidia. Fue en el segundo viaje que él tenía planeado ir a Asia. Pero, ¿qué le apareció? Dice, un macedonio y le dijo, por favor, ven y ayuda. Vamos a ver el libro de Hechos otra vez para recordar. Hechos capítulo 16. Justo en este Hechos capítulo 16, Pablo está recorriendo todas las regiones de Macedonia, ¿no? En el capítulo 16:1, Pablo se encuentra con Timoteo. En el capítulo 16, versículo 6, fíjese lo que dice. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, dice. ¿Se dan cuenta? El Espíritu de Dios le prohíbe a ellos hablar sobre la palabra en la región de Asia. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús, en otras versiones dice el Espíritu de Jesús, no se lo permitió, y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le presentó, versículo 9, a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Esto es lo que empezó a aparecer. Estamos en Hechos 16. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Había gente ahí esperando el mensaje, el rescate. Este es igual que la oveja que estaba perdida y estaba clamando a Dios. Es igual que Jeremías 31, donde sale que Efraín clamaba, conviérteme, redímeme. Jeremías 31 sale. El hijo menor. Esta voz estaba llegando a Pablo en visión. Finalmente ellos fueron. Y después, vamos a 17. ¿Qué pasa en capítulo 17 de Hechos? Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Aquí es donde ellos aparecen por primera vez, a la ciudad de Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos.
Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Qué es lo que Pablo estaba compartiendo con los tesalonicenses? En este momento todavía no eran hermanos, eran solamente congregantes. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y acá entendemos que le habló de el padecimiento del Mesías, la resurrección del Mesías, y el último punto que tocó, ¿cuál fue? Que él es el Cristo. Y cuando él es el Cristo, en hebreo, ¿cómo se dice Cristo? Mesías. Y la palabra correcta es Melech Mesías, rey ungido. Y para los israelitas, ¿quién es el rey ungido? El que va a reinar en el postrer tiempo, el Mesías que va a venir a reinar desde Jerusalén. Entonces le estaba hablando acerca del reino venidero que va a ser en Israel. Eso estaba compartiendo Pablo, ese era el evangelio de Pablo. ¿Qué le parece? Eso es lo que hablaba. En este momento él está hablando a judíos y a gente que está en la sinagoga. Todavía no hay iglesia. Acá no dice vino a compartir con los hermanos de la iglesia. Solamente con la gente que estaba reunido ahí en la sinagoga, porque todavía no eran iglesia. Y fíjense la gente que había en ese lugar. Y algunos, versículo 4, de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, de los griegos, piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. ¿Qué había más? ¿Eh? Griegos y mujeres. ¿Por qué las mujeres siempre había más en las congregaciones? Estaba haciendo una investigación de cómo era esta reunión. Dice que en la sinagoga que había en las provincias, comentario que averigüe, la primera fila era para los líderes de la sinagoga. ¿Quiénes eran los líderes de la sinagoga? Los que habían construido esa sinagoga, los que construyeron, empalmaban, pagaban, ellos siempre estaban en primera fila, adelante. Después había una parte del medio, en el centro del medio, donde se sentaban mujeres que les interesaba la palabra. Primero estaban algunas mujeres judías, y después detrás de ellos estaban mujeres griegas. Muchas mujeres nobles griegas venían a escuchar la palabra en la sinagoga. La pregunta otra vez que nos hacemos, ¿por qué venían las griegas a escuchar palabra de los judíos? Dice que los griegos, en su filosofía, ellos decían que mínimo un hombre para ser normal, para ser completo en la vida, tiene que tener 3 mujeres. Si un hombre no tiene mínimo, dice, puede tener más, 3 mujeres, entonces es un hombre incompleto. Una mujer tiene que ser para que tenga a su hijo y los críe. Ese tiene que ser una mujer. La segunda mujer tiene que ser una mujer intelectual sabia, para que pueda conversar con él, que tenga, porque los griegos saben de que viven de sabiduría, entonces tiene que tener otra mujer sabia. Y la tercera mujer ya para sus placeres emocionales, carnales. Para eso nomás, no servía para otro. Entonces mínimo ellos así, o sea, para eso nomás yo le consideraba a la mujer. ¿Entiendes? Entonces, para los griegos la mujer era instrumento. Si no servía, le tiraban. No había un matrimonio formal y establecido. Eso era. Entonces muchas mujeres tenían sus hijos, bueno, vos solamente para tus hijos, tienen que cuidar a su hijo. Con otras charlaban. Entonces imagínense cuántas, cuando no le gustaba a los griegos una mujer, la dejaba. Traían otra. Así era. Entonces, ¿cuántas mujeres había desamparadas y abandonadas en esa época? O que sufrían. Imagínense llegar a su casa y bueno, si a esa mujer le tocaba la que cría a los hijos, le ve a su marido hablando con la que es la inteligente y qué vida terrible. Pero para ellos era eso normal. Era normal vivir así hasta que llegaron a una sinagoga judía y empezaron a ver cómo vivían los judíos, a ver cómo era la vida de un judío. Un judío, ¿cuántas mujeres podía tener? Según la Biblia. 1. ¿Y cómo tenía que tratarle a su mujer? Según la Biblia. Bien, tenía que amarle, dice, con todo su corazón, con toda su alma. Tenía que, todos estos conceptos que Pablo explica, de que a la mujer hay que amarle como
Como no hay como una rosa frágil o algo así. Hay que tratarle bien. Eran conceptos judíos, no es que eran conceptos griegos, ni cristianos. ¿Me entienden? Entonces también, ¿cómo se tenía que tratar a los hijos? El padre tenía que enseñarle de día, de noche. Los griegos tenían la costumbre, si eran ricos, de ponerle un maestro particular. Ellos no se pasaban enseñándole a su hijo. Y si eran pobres, ahí tenía que ir a trabajar en la chacra. No tenían la cultura de estar enseñando, de reunirse así, hijo, vamos a aprender la Torah de Dios. No. El que era pobre entre los griegos era analfabeto. El que era rico vivía con su maestro particular. Entonces era una familia, era una sociedad muy corrupta. Entonces algunas personas estaban hartas ya de esa vida. Y cuando observaban la vida de los judíos, esa vida yo quiero para mí. Un papá que se encargue de sus hijos, que le cuide, que le trate bien a su esposa, que tenga una esposa. Con una esposa tiene los 3 fundamentos, todas las cosas. Por eso venían ellos a escuchar la palabra en la sinagoga. Así era. Porque estaban ya cansados del mundo, de la idolatría, del menosprecio, y ellos veían que en ese lugar había esperanza. Pero eran personas cultas, nobles. Por eso siempre vemos que había muchas mujeres. En todas las sociedades, si la mujer empieza a entender el valor que Dios le da, va a empezar a volver otra vez la palabra. Eso dice acá. Entonces algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, de los griegos piadosos gran número, y de mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces, ¿será que a estas personas que empezaron a creer la palabra le fue bien? ¿Le iba bien o le fue mal? Era duro, la vida ahí en Tesalónica era duro para los que querían creer la palabra. Finalmente nosotros vemos que ellos fueron llevados a Berea. Y fíjense lo que dice otra vez en Berea, versículo 10. Versículo 10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Es ahí cerquita nomás de Tesalónica. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, miren lo que dice ahí, cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuál era la diferencia con Tesalónica? Que a ellos no les interesaba nada porque su vida era corrompida. Pero la gente en Berea, cuando Pablo hablaba, escudriñaba la escritura. ¿Y qué era la escritura que ellos tenían? Antiguo Testamento, la Torah de Dios, los libros de Moisés. Versículo 12, así que creyeron muchos de ellos, y otra vez, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Aquí sí ya muchos hombres entraron en la palabra también. ¿Por qué los hombres también acá empiezan a entender? Porque les gusta la palabra. Dice que había otro tercer grupo. Por ejemplo, cuando ya que muchas mujeres griegas, muchas mujeres de Tesalónica estaban yendo a la iglesia, entonces a la sinagoga, a la iglesia. Cuando ellos llegaban a la casa, ellos le comentaban esto a sus maridos. ¿Sabes que estoy yendo a un lugar diferente? Acompáñame. Entonces muchas veces los hombres venían, pero no les gustaba entrar tanto, entonces mombrillente, desde afuera, de la ventana nomás yo escuchaba. No, yo acá nomás. Siempre el que viene así tímidamente. Después algunos iban entrando, pero era muy difícil hacerse judío en esa época. Había muchos requisitos. Por eso simplemente a ellos les llamaban a esta gente persona temerosa de Dios. Los judíos ni siquiera querían que ellos sean parte del pueblo. Hasta ahí nomás ustedes. Escuchen nomás y hasta ahí nomás. Así era la vida. Pero cuando viene el apóstol Pablo, Pablo le dice, no, ustedes no solamente son oyentes de afuera, ustedes son parte del pacto. A través de Jesucristo, ustedes son ya del pueblo. Entonces ahí la gente se pone contenta, soy parte del pueblo, entonces yo también pertenezco a todo. No, vos sos heredero, vos sos alguien que te perdiste, le empieza a explicar todo este misterio, lo que es el Evangelio, que vos sos de la casa de Israel, vos sos una parte de este pueblo, estás regresando. Entonces la gente estaba más contenta. Imagínate que vos ya te gusta esta palabra, te gusta esta religión, este estilo de vida de papá, mamá, hijo, una familia respetuosa, educada.
y te das cuenta que vos sos parte de ese pueblo, estaban muy contentos. Por eso no le gustaba mucho judío. Bueno, así está. Así comienza Pablo aquí su predicación en Tesalónica, con muchas dificultades, porque dice el versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá también, alborotaron a las multitudes. Otra vez se hizo escándalo. Entonces vemos que este mensaje de restauración, de retorno del pueblo de Dios, no le agrada al hermano mayor. Este es el hermano mayor. A la persona que piensa en sí mismo no le agrada que otro escuche la palabra. No se va a sentir bien. Va a tener celo. Ñandente, oremo, orepe. Por eso no quiere compartir con otra gente. Ustedes tienen que cuidarse, porque a medida que pase el tiempo, le va a venir una mentalidad que nuestro grupo nomás. No se pueden abrir con otra gente, no pueden compartir con otra persona, no pueden ser abiertos a los demás. Tienen medio miedo de la gente nueva cuando viene. Entonces se están convirtiendo en hermano mayor. Vean cuando hacen grupo, nosotros nomás aquí, nosotros nomás acá. Y los otros desde lejos que vean, están convirtiéndose en hermano mayor. Observen cuando nos reunimos y aparece de repente alguien que no es parte del grupo y nosotros medio que le corremos, estamos siendo hermano mayor. Medio alejadito, nomás muy... No. Tenemos que aprender ya a salir, a tener el corazón que tenía el apóstol Pablo. Bueno, volvamos a Tesalonicenses. Estamos en el versículo 3, ¿no? Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que le dice Pablo que se está acordando. Primero, obra de vuestra fe, dice. Sale aquí, obra de vuestra fe. Quiere decir que si una persona tiene fe, ¿cómo se nota eso? ¿Cómo se nota que tiene fe? Por su obra. Esta persona tiene fe. ¿Cómo notamos que una persona de fe? De su vida, de sus hechos, de su acción, de su trabajo para las cosas de Dios. Y vamos a tocar un texto aquí, para ver nomás qué es la fe. Hebreo, vamos a rápidamente a mover para completar. ¿Qué dice la Biblia sobre la fe? Hebreos capítulo 1. Uno, dije 11. Uno, me faltó uno. Hebreos capítulo 11. Fíjense lo que dice ahí. Atienda muy bien si la fe es importante en la vida de la persona o no. Y se tiene que haber manifestación para ver si acá hay o no hay fe. Vamos a pillar hoy. Capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. Estar seguro de lo que estoy esperando. Nosotros lo que estamos esperando es el reino del Señor, el reino celestial de Dios, de Jesús, del Mesías. Eso es lo que estamos esperando. Si eso no tenemos seguridad, no tenemos fe. La convicción de lo que no se ve, eso también es la fe. Estoy convencido aunque no lo veo. ¿Qué es lo que no veo? Ese reino yo no lo veo, pero estoy convencido. ¿Por qué? ¿Quién me convence? ¿Cómo dice Pablo que llega a la fe? Por el oír la palabra de Dios. Al escuchar, al leer, al estudiar, a profundizar, estoy convencido de que este no es el reino que Dios me preparó, sino el reino que viene. Ahora miren el versículo 6, versículo 6. Pero sin fe se puede agradar a Dios. Es imposible, dice. Entonces, si hoy yo soy una persona que digo que sí estoy bien con Dios, le agrado a Dios, pero no tengo la fe, y que es la fe, estar convencido, aunque no lo veo, de que voy a estar en su reino por la palabra, y cuando no tengo la palabra, realmente estoy agradando a Dios. La vida que estoy llevando le agrada a Dios. Cuando una persona no me agrada, ¿qué característica tengo con esa persona? ¿Qué trato tengo con esa persona cuando no me agrada? ¿Todo el día le regalo cosas? ¿Todo el día le sonrío? ¿Le doy todo lo que le falta? ¿O no le hago caso? No le hago caso. Aunque necesite, no le hago caso. Imagínense si Dios no se agradara de nosotros. Imagínense si me estoy dando cuenta que no le agrada a Dios mi vida.
las cosas que estoy haciendo. Entonces, sí o sí va a ponerme alto. Si me ama, me va a poner alto. Cuando sus hijos hacen cosas que no le agrada, ustedes le ponen alto. Le retan y hasta le pegan. ¿O no? Sí, así es. Le retan, le pegan. ¿Por qué? Quieren que le agrade. Si nosotros tenemos hijos, queremos que nos agrade. Sin fe, sin fidelidad. La palabra fe quiere decir fidelidad, emuná. Es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo llega la fe? Por el oír la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que está ahí, Él está presente y que es galardonador de los que le buscan. Que realmente seguirle a Dios es recibir algo. Yo estoy esperando algo, por eso le busco. Sí, entonces, ¿por qué antes la gente no le ha buscado a Dios? Porque no cree que hay nada. ¿Por qué piensan que la persona no tiene interés en Dios? Porque no está esperando nada de Él. ¿Por qué muchas veces nosotros le servimos mucho a alguien? Andamos detrás de alguien. Generalmente porque andamos detrás de alguien, le seguimos por todas partes, le llamamos. ¿Por qué? Porque algo vamos a recibir de esa persona. Porque estamos o esperamos algo de Él. Pero cuando no le hacemos caso a nadie, ¿por qué? Porque no vamos a recibir nada de Él. Entonces, ¿por qué la gente no le busca, no le interesa, no quiere saber nada de Dios? Porque tampoco cree que va a recibir nada de Dios. Así que se engaña a la persona que piensa que va a recibir algo de Dios y no le está buscando. Así está diciendo así en la Biblia. Y hay más. El versículo 9. Por la fe habitó como extranjero, está hablando de Abraham, en la tierra prometida como en tierra ajena, dice. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dice que Abraham habitó por la fe como extranjero. ¿Por qué dice por la fe? Esta tierra me pertenece, esta tierra va a ser mía y de mi descendencia. Dios me dijo, por esa fe él estaba habitando, pero él era un extranjero. Él era un extranjero. Yo también creo que un día voy a estar en esa tierra, aunque ahora no estoy. Por la fe, por la confianza en las cosas de Dios y en la palabra de Dios. Dice más, versículo 10. Porque esperaba, miren lo que dice el versículo 10, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperaba, dice. Ya en su corazón, Abraham esperaba esta ciudad. Abraham nunca vio ninguna ciudad israelita, nunca vio nada, pero en su corazón ya vio ya. Sí, ahí estaba. Tengo la fe. Por eso podía seguir, caminar, avanzar, seguir las cosas de Dios. Esto es. Otro texto que quiero ver. Sobre el trabajo. Vimos que aquí en Filipenses también habla del trabajo. Vamos a Josué capítulo 1. El que tiene fe, ¿qué hace? Vamos a ver qué dice aquí. Josué capítulo 1. Recuerden que este título de Tesalonicense es comparando a los tesalonicenses. Pablo le está comparando a ellos. Josué capítulo 1, versículo 7. Miren lo que dice ahí. Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Atiendan muy bien este texto. Solamente dice, o sea, yo una cosa quiero que vos hagas. Solamente esfuérzate. Y sé muy valiente. Valiente quiere decir, no sea cobarde. El cobarde, dice en Apocalipsis, no va a heredar el reino de Dios. Para cuidar, ¿cobarde en qué? No es cobarde de gritarle a la gente, de ser grosero, de ser guaso o de defender tus derechos. Nadie me va a decir a mí lo que tengo que hacer. Nadie me va a decir cómo tengo que vivir. Eso no es ser valiente. Sé valiente para cumplir mi palabra. Es lo que tiene que ser. Sé valiente para vivir como dice mi escritura. En eso tiene que ser valiente. ¿Entienden bien? Sé valiente, dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Por qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Por qué fracasa la persona? ¿Por qué se va al fracaso? No escucha a su Dios. No tiene temor de su Dios, tiene más temor del mundo. Y es valiente contra su Dios. Algunos somos valientes contra Dios.
No somos valientes para Dios. Después, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá mal. Bien. Todo te saldrá bien. A nosotros, ¿cómo nos gusta que nos salgan las cosas? ¿Bien o mal? Bien. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo en donde quiera que te vayas. Esa es una palabra linda para escuchar, ¿no? No temas, yo estoy contigo donde quiera que te vayas. Pero los versículos de arriba se olvidaron la gente. Este versículo 9 es promesa en todos los colectivos o iglesia o pizarra, todas partes aparece. Mi promesa de Dios. Otro texto. Primera de Corintios 16. Primera de Corintios 16. Atiendan bien lo que dice ahí. Primera de Corintios 16. Versículo 13. Primera de Corintios 16, 13. Esto es lo que Pablo está viendo en el corazón de los tesalonicenses que han creído, ¿no? Esas mujeres nobles, y le está recordando. Estoy recordando su fe, su esfuerzo, su trabajo. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amor quiere decir entrega, dedicación. Versículo 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y ellos se han dedicado al servicio de los santos. ¿Por qué Pablo se acuerda de esta familia? A ver. ¿Por qué se acuerda de esta familia? ¿Qué hicieron esta familia? ¿Qué hicieron ellos? Ahí dice, se han dedicado al servicio de los santos. ¿Quiénes son los santos? La gente que está escuchando la palabra. Ellos estaban pendientes de estas gentes. Estos son los que son nombrados por Dios, nombrados por el apóstol Pablo. Esos son los que están en el corazón de la persona que está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Yo tengo que pensar también en qué lugar estoy yo. ¿Estoy en un lugar que me interesa la gente que está, los santos que están volviendo a Dios? ¿O estoy en un lugar que no me importa a nadie? ¿A qué lugar yo estoy? Versículo 16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Ahora, la palabra acá, trabajan, ¿a qué se refiere? ¿Que se van todo el día a su trabajo? ¿Trabajo de qué está refiriéndose? A la palabra. Entonces las personas piensan que hacer trabajo para Dios es perder el tiempo. Pero Dios acá le está... Ustedes piensan que a los que trabajaban, es decir, tenían su trabajo común, Pablo estaba pendiente de ellos. ¿De qué trabajo estaba pendiente? Del trabajo para la obra de Dios. Para las personas que realmente han nacido de nuevo. Eso es lo que Dios está viendo y observando. Cada vez que nosotros vamos a visitar a alguien, le llamamos a alguien, estamos pendientes de alguien, usamos nuestra vida, nuestro tiempo, aunque sea mínimo detalle, para alguien, Dios está considerando. En serio le digo, Dios está considerando. Entonces durante una semana analicen, ¿en quién yo hoy me preocupé por su alma? ¿En quién yo hoy pensé por su espíritu? ¿A quién yo hoy le pregunté, ¿cómo está hermano? ¿Cómo te va? Así yo tengo que pensar. En mi mente estaba un ratito pensando en ese hermano de la vez pasada, ¿será que entendió? ¿A quién quiero compartirle, aunque sea un poquitito, aunque sea media hora, o aunque sea un texto de la Biblia, para que entienda el corazón de Dios? Eso tendría que pensar yo, los que trabajan. Bueno, también Tesalonicenses dice, volvamos a Tesalonicenses, acordándoos sin cesar delante de Dios, versículo 3, y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, ya vimos qué era la fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Constancia en la esperanza con el Señor Jesucristo. Ahora también habló acá de el amor. Él ve que el trabajo está en tener amor hacia los demás. Ese es el trabajo. O sea, el trabajo de un cristiano, de un hijo de Dios, es poder tener amor hacia otro. ¿Todo trabajo requiere esfuerzo o no? ¿Ustedes trabajan alguna vez?
Cuando hacen un trabajo, Ruga una vez hace un trabajo, ay, me cansé mucho. Hacen trabajo y se cansan cuando barren el patio. Cualquier trabajo. Sí. ¿El trabajo para Dios no tiene esfuerzo? Tiene también esfuerzo. Ese es el problema, que la gente piensa que el trabajo para Dios tiene que ser así, tiene que volar nomás. Tiene un poco de esfuerzo. Vuela, ¿no? Para Dios es solamente, no siéntelo ni carguita. Entonces no es trabajo. Así no es trabajo. Entonces, fíjense ustedes, vamos a ver Corintios otra vez. ¿Qué entiende Pablo por amor? Para que entendamos nosotros el corazón del apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, miren lo que dice ahí. Versículo 2 dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, dice. No tengo amor, nada soy. Aunque, miren, acá dice, empezaba del versículo 1, que dice: si hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía es puedo captar mensaje de Dios, puedo entender el mensaje de Dios. Cuando leo la Biblia rápido entiendo lo que Dios me dice. Esa es profecía. Y entendiese todos los misterios, entiendo el misterio de las dos casas, entiendo todo lo que sale en la Biblia, todo se me revela, entiendo todas las cosas. Y esto que no es, estas cosas son importantes entender. Y si tuviese toda la fe, soy muy fiel a las cosas de Dios, soy muy obediente a la palabra de Dios. De tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, dice. Nada soy. ¿Por qué? Porque solamente si no tengo amor ya perdí todo lo demás. ¿Qué es el amor? El amor, ¿con quién se manifiesta o hacia quién se manifiesta? Hacia los demás. El trato con los demás es lo que Dios está primero observando. ¿Qué trato vos tenés hacia otra persona? ¿Qué comportamiento vos tenés hacia otra gente? Eso Dios está observando. Mira lo que dice el versículo 3. Y repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y acá dice lo que es el amor, versículo 4. El amor es primero sufrido. ¿Qué significa? No va a ser solamente tranquilidad. Por ejemplo, un ejemplo. ¿Abraham le amaba a su hijo o no? ¿Se acuerdan qué le dijo Dios que haga? Que le entregue en sacrificio. Entonces usted piensa que cuando él iba a hacer esa cosa no tenía dolor y sufrimiento. Sí, porque tenía amor. Entonces, pero creía más en Dios. Así dice. Otro, Jacob, cuando le conoció a Raquel, dice que le amaba, dice, y quería casarse con ella. ¿Y trabajó cuánto tiempo para casarse con ella? 7 años. 7 años trabajó para casarse con ella. Entonces, ¿ustedes piensan que el amor que él tenía era solamente atracción carnal, física? Si una persona, hoy en día los jóvenes se conocen y si al día siguiente no le da ya lo que quiere el muchacho, ya no, te deja ya. Así es. No está pensando en nada más que en la atracción carnal. A eso se le llama amor. No es amor, eso es lujuria, pecado. Eso no es amor. Y al final, le dieron la esposa equivocada, no le dieron la esposa que quería, y él trabajó otros 7 años. 14 años trabajó para quedarse oficialmente con Raquel. Y después trabajó otra vez más para sus cosas. Y le cambiaban sus bienes y le hacían, mucho sufrió. ¿Por qué sufría todas estas cosas? Porque amaba. Tenía amor hacia su familia, hacia su hijo. El amor es sufrido. El que ama la palabra, el que ama a Dios, el que dice que ama a Dios, no sufre nada. Dios no les permitió a ustedes solamente que creáis, dice, sino también que padezcáis por la palabra. El que tiene amor en su corazón, sufre muchas veces. A nosotros nos hace sufrir cuando le amamos a alguien y no se comporta como queremos que se comporte, ¿sí o no? Si no le amamos y se porta como quiera, que haga lo que quiera, que me importa ni su vida. No se interesa. Pero cuando yo le amo de verdad a alguien y veo que su vida no es, tengo sufrimiento. Si yo veo que mis hermanos no viven la vida realmente que Dios quiere que vivan, es sufrimiento. Pablo sufría mucho. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que era feliz? Que se vayan al infierno, esos malditos. ¿Qué hacía? Él decía, no. Sufría al ver que sus hermanos no cambiaban.
No, que él dice que el deseo de mi corazón es la salvación para Israel, para mi gente. Ese es mi anhelo, él sufría. Esa es prueba de amor. Jesucristo también tenía amor hacia nosotros. ¿Qué hizo él? ¿Sufrió o no sufrió? Mucho, garrotazo, menosprecio, humillación, rechazo de su pueblo. Cuando estaba en la cruz, él decía perdón a los padres, porque no saben lo que hacen. Después el amor es sufrido, es benigno. Benigno quiere decir no tiene mal corazón contra otro. Eso es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. Así está diciendo ahí. No se irrita y no guarda rencor. Ese es el amor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. La escritura, la palabra. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Por qué? ¿A quién se está refiriendo? A la obra que Jesucristo ha hecho. ¿Cómo yo puedo alcanzar este nivel? Si yo no soy semejante a la obra de Cristo en mi vida, yo no voy a alcanzar este nivel nunca. ¿Cómo puedo alcanzar este nivel? ¿Qué necesito hacer para alcanzar este nivel? Algunos dicen, jamás vamos a llegar a ese nivel. Nunca voy a llegar a ese nivel. Yo no voy a poder llegar a ese nivel. ¿Se acuerdan que dice la Biblia? El que dice que le ama, debe andar contrario a él. Así dice la Biblia, ¿no? El que dice que le ama, el que dice que tiene entrega hacia él, ¿cómo dice? Debe andar como él anduvo. ¿Y cómo puedo yo andar como él anduvo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que cree en mí, si yo soy la luz, el que me sigue no andará en tiniebla. Ahí está la clave. El que me sigue no andará en tiniebla. ¿Qué es tiniebla? Oscuridad. Va a tener luz. El secreto para tener este nivel es caminar detrás del Salvador. Seguirle a Él. ¿Qué es seguirle a Él? Compartir la palabra, reunirse, aprender, estudiar, todo lo que estamos haciendo. Cuando esto es lo que yo no puedo hacer muchas veces, seguirle a Él. Entonces, este nivel jamás voy a llegar. Entonces, ¿por qué la gente no quiere aceptar que la realidad no es que no tiene este nivel, sino que no le quiere seguir a Jesús? Eso no te va a decir nadie. ¿Vos no le querés seguir? Claro que sí. Yo a Jesús le sigo. Yo a Él le sigo. Yo no puedo nomás alcanzar su nivel. No. Si vos querés alcanzar un nivel, tenés que seguirle. Como dicen algunas personas, si vos querés aprender a ser un buen electricista, todo el día ahí a la electricista de la puqueri. Eso ya popa, eso va a poder jugar, a una vez tenés que pagar pasaje, irte, a una vez no te paga nada. Así se aprende. Muchas personas que son profesionales hoy aprendieron sacrificándose. Muchos que son buenos chapistas o buenos pintores, buenos albañiles, buenos mecánicos, al principio aprendieron sacrificándose, mirando, viendo, siendo menospreciados, pero siguiendo a tal persona. Y después llegaban a tener ese nivel. Si nosotros caminamos detrás de Jesús, siguiendo a Jesús, sí o sí vamos a alcanzar este nivel, como Él anduvo. Así dice la Biblia. Bueno, pues tenemos que terminar, ¿no?, esta primera parte por lo menos. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. 1 Tesalonicenses 1:4. Pues nuestro evangelio, y acá está una clave muy importante, nuestro evangelio. ¿Qué es evangelio? Buenas nuevas, beforá, restauración. Así se puede decir también, ¿no? No llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo está diciendo que el Evangelio, este misterio de restauración, no llegó en palabras solamente. Y atiendan muy bien qué significa esto. Si realmente ellos han captado el corazón de Dios, ¿qué tenía que ocurrir en sus vidas? Cambio. Cambio. Si realmente ellos han entendido que son parte de un pueblo, no tendrían que seguir viviendo con otro pueblo. ¿Qué dice en Gálatas? ¿Cómo es que si habiendo volvido a la fe original, os volvéis a esclavizar a costumbre del paganismo? Así dice en Gálatas 4. ¿Cómo puede ser eso? ¿Te querés volver otra vez como los egipcios que salieron ya de Egipto? Perdón, los israelitas que salieron de Egipto, pero
A la hora de la verdad, palabra solamente escucharon. Cuando vino la palabra, solo fue palabra, porque no hubo poder. El poder quiere decir cambio. Cambio quiere decir poder. ¿Sí o no? Por ejemplo, yo tengo palabra. ¿Sí o no? Sefer, parate un poco. Ahora sentate. Yo hablé nomás, pero esa palabra tuvo un poder o no. Se paró o se sentó. ¿Sí o no? ¿Tiene un poder o no? Entonces la palabra sí llegó a mi corazón. ¿Qué hay? Cambio. Dice, si antes estaba en el paganismo, en el mundo, en las tradiciones del mundo, ahora estoy en las cosas de Dios. Pablo nota eso en los tesalonicenses. Ustedes ya dejaron esas tradiciones a pesar de los sufrimientos. Solamente, sino también en poder, en Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? La manifestación de Dios está en sus corazones. Tienen amor, tienen benignidad, todas estas cosas, ¿no? Están trabajando para la palabra. Y plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Atiendan el versículo 6. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Dice, ¿qué significa la palabra imitadores? Orero y cojaisa. ¿Cómo vivían los apóstoles? Predicando, anunciando, sufriendo, padeciendo, teniendo persecución o quejándose. No me gustó ver con palabra, ya no da gusto predicar la palabra. Ay, no da gusto qué culto, qué reunión de oración. ¿Quién pico tiene tiempo para perder en eso? Yo tengo que dormir, estoy cansado. Ya, así andaban los apóstoles. Los apóstoles andaban quejándose que hacía frío, que alguien le pegaba, que alguien le perseguía. No, Jesús andaba quejándose de Dios, de la palabra, de que le reten. ¿Se quejaba de Dios? No. Pero ¿por qué los cristianos hoy se quejan demasiado? ¿Qué creen ustedes? Empecemos un poco a llamar a la gente a retarle todo el día. Se van a quejar todo el tiempo. Sin decir nada, tienen queja. ¿Qué pasaría si le atacan? Pablo está hablando. Estas personas vivieron conforme a el corazón que nosotros vivimos. Se vio en ellos el resultado, el cambio. Esto es muy importante. Recuerden, esto es ejemplo de los tesalonicenses. Y ellos no solamente vivieron como Pablo. Pablo vivía como vivió el Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, dice. Con gozo del Espíritu Santo. ¿Qué significa gran tribulación? Recuerden que la gente ahí era alborotadora, venía y destruía todas las cosas, les llevaba, les rompía, les perseguía. Igual ellos escuchaban la palabra. Cuando Pablo estaba predicando en Tesalónica, ¿qué ocurrió? La gente vino a la casa de Jasón y hicieron alboroto, escándalo. Nos llevaron allá presos ahí, reclamando así. Si nosotros tenemos tanta tranquilidad y Dios nos permite escuchar la palabra, imagínense si hubiera problemas, si alguien nos vendría aquí a amenazar con armas. Pobre de ustedes si se van allá, le vamos allá a pegar, le vamos a golpear a tu hijo. Si se van otra vez hacia ahí. Si eso ocurre, entonces ahí sí que nadie quisiera escuchar más nada. Yo he visto también en la ciudad donde visito, como muchos hermanos, por causa de que empiezan a escuchar la palabra, han sido menospreciados y expulsados de su iglesia o comunidades o hasta de sus familiares. Pero he visto que algunos cada día se hicieron más fuertes. Cada día están más convencidos. Se sienten mejor. Yo cada vez que me voy allá en donde visito, veo la gente, pero más segura. Por eso se puede decir que hay más. Porque antes había mucha gente, pero pocos discípulos. ¿Y qué dice la Biblia que iban formando los apóstoles cuando viajaban? ¿Gente o discípulos? Discípulos. Gente había cuando alborotaban. Entonces cuando sale la Biblia, había muchos discípulos, muchas veces no era gran cantidad de gente, porque siempre salen los nombres. Unos cuantos nombres. Lo que importa que aumente son los discípulos. ¿Qué son discípulos? ¿Qué es discípulo en hebreo? Un talmidín. Un estudiante de la Escritura, un apasionado por las palabras de Dios. Versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros
ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Imagínense que Dios diga por nosotros esto. A través de la vida de vos, Arnaldo, la gente ha visto que Dios existe, porque te conocía. A través de tu vida, Juan, en tu colegio saben que existe Dios. A través de la vida de Samuel pueden distinguir que existe Dios porque ven su comportamiento. Cuando un joven tendría que ser rebelde, patotero y terrible, él se comporta diferente. Sí, la gente que ve para creer, esa persona se va a la iglesia, esa persona está en la iglesia, pero después que observa, Pablo está diciendo a los tesalonicenses, ya no hemos tenido necesidad nosotros de predicar porque la gente ha visto sus vidas y ha creído su palabra. Ha visto cómo caminaron ustedes delante de Dios. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, versículo 8, y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esto es una profecía cumplida. ¿Sí o no? Vamos a Deuteronomio capítulo 4. Miren lo que dice ahí. La palabra de Dios se está cumpliendo en estos hermanos de Tesalónica. Deuteronomio capítulo 4. Miren lo que dice ahí. Versículo 5. Mirad, 4:5. Yo os he enseñado estatutos y decretos que el Señor mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos. Después, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra, ¿qué dice ahí? Inteligencia. ¿Ante quiénes? Ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. La gente va a decir eso cuando vea que ustedes viven conforme a la palabra, ¿no? Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como los tiene, como lo está el Señor vuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? La gente va a ver o no el cambio. Sí, ¿por qué venían las griegas y querían ser parte de la comunidad judía? Porque ellos querían, ojalá que mi esposo sea así también con sus hijos, que le enseñe la palabra. Ojalá que deje de considerar a la mujer como objeto. Ojalá que piensen ellos que la vida no es así. Ojalá sí. Por eso ellos venían. Estaban cansadas ya del paganismo, de la idolatría. Y por eso venían a buscar ayuda espiritual. Porque en el fondo necesitaban a ese Dios. Como Pablo le dijo a los atenienses, todos nosotros fuimos creados de una sola sangre. Y un solo Dios creó todas las cosas. Él no habita en templo, ni es honrado por mano de hombre, ni por esculturas. Así él le habló a los atenienses. Finalmente, Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Quiénes son ellos mismos? La gente cuenta, dice que cuentan de nosotros de la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esto también se cumplió, de que los gentiles un día iban a convertirse de los ídolos. Y con este texto voy a terminar. Oseas capítulo 14. Oseas capítulo 14. Fíjense lo que dice ahí. Oseas capítulo 14, versículo 1. Dice, vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved al Señor y decidle, quitad toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios.
¿Qué es la ofrenda de nuestros labios? Vamos a decirte, Señor, ten piedad de nosotros, perdónanos. Señor, cambia nuestro corazón. Esa es la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a las obras de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Versículo 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Versículo 7. Volverán y se sentarán bajo sus sombras, vivificados como trigo. Vivificado es igual que resucitados. Y eso está hablando Pablo en Tesalonicenses. Y florecerán como la vid, su olor será como del vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya que los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya, el pino, ¿no? Verde, de mí será hallado su fruto. Entonces Efraín va a decir, ya no tengo más nada que ver con los ídolos. ¿Quién era Efraín en Tesalonicenses? Los griegos. Dios estaba recogiendo a su pueblo. Amén. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Primera de Tesalonicenses. Para cualquier información sobre este tema, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.